¿Por qué el gobierno de Estados Unidos no impide ventas de armas estadounidenses a México, pero sí a Rusia? Esto ya lo expliqué, te lo vuelvo a explicar. A México no le venden las fabricantes de armas. Los fabricantes de armas le venden al gobierno mexicano para que la Guardia Nacional tenga armas y para que el ejército tenga armas y para que la Armada tenga armas, ¿ok? La Marina y las policías, de todas las distintas policías, compran sus armas a fabricantes de los Estados Unidos. Pero esos fabricantes no le venden a la delincuencia organizada. La delincuencia organizada compra sus armas en el mercado negro, que es producto de la libertad de ventas de armas dentro de los Estados Unidos. Tú puedes ir a una feria de armas y comprar 25 R-15 si se te da la gana. Es tu derecho en Estados Unidos. Luego te vas a la frontera y le vendes esos R-15 a un cártel de la droga por el doble de precio. ¿Ok? Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos no puede hacer eso, no puede impedir eso. Pero sí puede impedir que si Rusia, el ejército ruso, las policías rusas, la armada rusa, la fuerza aérea rusa, quieren comprarle armas a los fabricantes estadounidenses, un régimen de sanciones impide que se le vendan al gobierno o a los gobiernos de Rusia. Son dos cosas radicalmente distintas. Y la gente que quiere conspiranoias piensa que un fabricante de armas del máximo nivel, que ganan millones vendiendo armas por todo el mundo, le venden las armas escondidas y sin que lo pueda impedir el gobierno de Estados Unidos a los cárteles de la droga en México o a la delincuencia organizada. No funciona así. Por favor, piensen.